Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy vamos a tener una excelente charla con Gustavo Cía. Vamos a recorrer el amplio y vasto universo de las abducciones. Vamos a hablar un poco del contactismo, de esta relación que hay entre los trastornos de personalidad y las posibles relaciones que tienen con estos eventos, ¿no? Visitantes de dormitorio, abducciones y todas estas cosas que, bueno, nos inquietan. Para ello también estamos con nuestro gran amigo Rodrigo Fuenzalida desde Chile y vamos a compartir una amena charla con Gustavo. Él nos va a explicar ahí algunos detalles muy interesantes que nos van a ayudar y nos van a servir como una herramienta para posibles investigaciones de campo o posibles encuentros con testigos, que yo creo que es muy importante estar al día con esos detalles para que uno pueda un poco, sin ser un profesional de la salud mental, dilucidar algunos casos que yo creo que hoy por hoy se hacen necesarios, ¿no? Dentro de la amplia gama de variedad de testimonios que existen. Bueno, quiero darte la bienvenida, Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy agradecido, Richard, por esta oportunidad. Un saludo grande a todo el café ufológico, Skywatch creo que es, no sé, Proyecto Sirio. Proyecto Sirio. Así que les mando un abrazo muy grande. Bueno, siempre a disposición tanto tuya como de Rodrigo, que está también como invitado y amigo. Que nos conocemos por Facebook y nos conocemos por otro, pero la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de tener una charla así profunda y amena. Así que estoy con dos grandes compañeros acá trabajando con esto y bueno, me parece que es interesante que el café también pueda tener esta aproximación, ¿no es cierto? Que creo que es muy importante, sobre un fenómeno bastante controvertido también, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, un gran abrazo. Saludos, Gustavo. Encantado de que podamos compartir esta temática tan interesante como cuando el factor del humano ahí es como determinante para poder comprender cierta mecánica, ¿no? De lo que entendemos por estos fenómenos, ¿no? Así que feliz de estar acá y bueno, un abrazo, Richard, también por este programazo. Así que adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, vamos a comenzar esta charla haciéndole una pregunta, yo creo que es básica a Gustavo, ¿no? Dentro de su experiencia, él es un médico psicólogo, ¿no? Él ha visto una amplia variedad de casos ligados pues con el tema que nos convoca cada fin de semana, ¿no? El tema ufológico, estos encuentros con lo desconocido. Gustavo, ¿cómo tú realizas los filtros primero para asegurarte de que un testigo efectivamente tiene o tuvo alguna experiencia fuera de lo común, ¿no? Y hacer pues una discriminación de factores, ¿no? Que te permitan a ti de repente tener una certeza de que en realidad no tiene algún desorden mental. ¿Cuál es el método que tú practicas? Bueno, primero que es una excelente pregunta, sobre todo después voy a hablar también de esta cuestión de los problemas y, digamos, errores metodológicos que producen los procesos, por ejemplo, de hipnosis, ¿sí? Pero vamos a empezar un poco a contestar la pregunta tuya. Primero y principal, doy un ejemplo de un caso del que yo he investigado. Curiosamente, en algunos programas se ha dejado de lado digamos, el antecedente inicial, por ejemplo, en el caso de Sergio Pucheta, en el cual yo me acerqué por pedido del investigador de La Pampa, que hay que reconocer que fue el primero que tomó el caso, Oscar Alfredo Mario. Bueno, él me llamó justamente para tratar de determinar un perfil psicológico y también para ver si se podía contener a Sergio, que en ese momento estaba con un estrés bastante marcado. Bueno, había que ver si eso que me estaban contando era verdad, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, está primero siempre esta posición de la salud mental, de preservar primero la cuestión de salud y después, obviamente, de hacer una investigación pertinente que no sea invasiva, pero sí que sea
lo suficientemente criteriosa para determinar con qué estamos lidiando, ¿no es cierto? Entonces, llego ahí por invitación, o sea, a buscar el fenómeno, o no fui a buscar el caso, sino que me llamaron, me invitaron, por decirlo de alguna manera, y me encontré, fui con dos muchachos, dos amigos, que uno de ellos es técnico, que después hizo toda una evaluación, pero que me parece que no tiene que ver con este programa, sino quizás para tratarlo en otro programa, con las cuestiones técnicas que no tienen que ver con el aporte de la psicología a estos temas, ¿no? Y la primera aproximación siempre es la entrevista clínica, ¿sí? En la cual lo que se hace es algo muy parecido a lo que hacen aquellos que investigan más o menos en serio en la ufología, que es escuchar al testigo sin inducirlo. ¿Mm? Sencillo de explicar, ¿sí? A ver, hola, ¿qué tal, Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Mirá, vos tuviste una experiencia de abducción. ¿Cómo fue el ovni? ¿Cómo eran los extraterrestres que te abdujeron? Mal, mal, ¿sí? Rodrigo, contame tu experiencia, por favor. Tranquilo, yo estoy acá para escucharte, contame tu experiencia. Punto 1. La entrevista clínica es fundamental, no solamente digamos, en la psicoterapia. Yo aclaro que yo trabajo con terapia conductiva-conductual y trabajo en neurociencias, digamos, ¿no es cierto? Donde ahí vos tenés aporte, por ejemplo, de neurólogos, se trabaja también con tomografías axiales computadas, mapeo topográfico o mapeos en los casos, por ejemplo, para determinar si hay casos de lesión. Incluso también se hace toda una anamnesis del sujeto para ver si hay antecedentes previos de enfermedades que tienen un origen genético, químico y conductual, como por ejemplo las esquizofrenias, ¿no es cierto? ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, una esquizofrenia, si no está en brote, es muy difícil de detectar para un hipnólogo, ¿sí? Entonces, de golpe, el hipnólogo se mete de cabeza y está haciendo no solamente una práctica legal de la medicina, sino que al mismo tiempo puede provocar un daño extremo, ¿sí? Sin considerar el hecho de que se produzca un brote en el medio de la hipnosis y pueda terminar mal. Acá en Argentina ha pasado, por ejemplo, y seguramente se ha transmitido por todo el mundo, como por ejemplo un paciente, y eso es un problema grande que tenemos acá en salud mental, pero no significa que toda la salud mental trabaje mal, sino que acá tiene que ver una cuestión, digamos, de voluntad política, de revisar, por ejemplo, las leyes de salud mental, donde estas personas tienen que estar internadas con un tratamiento, no, como decía, digamos, hay un libro maravilloso que se llama Historia de la locura de la época clásica, de Michel Foucault, que nos da, digamos, toda la base filosófica de la cuestión de la exclusión de la locura. Es como una especie de temor muy grande que hay en la sociedad acerca del término locura. De hecho, por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo atrás, todo lo que es el tema de ir a un psicólogo era decir, no estoy loco. Hoy con la pandemia, con los ataques de pánico, con el aumento enorme de trastornos límites de personalidad, ¿sí? Que es justamente lo que se conoce normalmente como un trastorno borderline, y hay una labilidad enorme en la estructura de la personalidad, que puede manifestar tanto síntomas psicóticos como neuróticos, como lesiones, por ejemplo, autolesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando con el jefe de psiquiatría del Hospital de Clínica hace muchos años atrás, estoy hablando de la década del 2000, 2002, 2003, me acuerdo que él me decía que la incidencia y prevalencia de los trastornos límites de la personalidad era de entre un 5 y un 6%, un poquito más alto que la esquizofrenia, y que en los últimos años los estudios habían marcado un aumento, un incremento de hasta un 14 o un 20% de estos trastornos. ¿Sí? Digamos, un crecimiento no aritmético, sino geométrico, que también tiene que ver un poco con el ambiente, con las circunstancias difíciles en determinadas épocas, con la inseguridad y con una cantidad de factores que incluso fueron, digamos, agravadas por el aislamiento que tuvimos con esta pandemia. Bueno, volviendo un poco al tema, la entrevista inicial va acompañada obviamente de una serie de psicodiagnósticos. Yo trabajo con una batería de test en la que incluyo pocos test proyectivos, ¿sí? Me centro más en test psicométricos que han sido evaluados a lo largo del tiempo, que curiosamente en las investigaciones científicas, después voy a citar algunas que quise traer en el material, pero digamos, vamos a ver también cómo andamos de tiempo, pero que sería muy interesante que el público conociera que hay una investigación científica psicológica seria en otros países, por supuesto, en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre estas cuestiones de las experiencias anómalas y su capítulo particular, que son las experiencias cercanas a la muerte. En general lo que se encuentra es, en este tipo de casos,
algo que se llama trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es la respuesta a algo que ocurrió, un trauma. Está presente en los casos, primero vamos a poner un poco esto digamos, en perspectiva. Como en todos los grandes números, tanto de los avistamientos, tanto en las investigaciones ufológicas, tanto en los fenómenos paranormales, el porcentaje, digamos, de anomalía, de extrañeza, ¿sí?, es entre un 2 y un 5%. No es el 98%, no es que uno va caminando por la calle, te abducen y te devuelven 2 segundos después y seguís caminando por la calle Florida, por ejemplo, ¿sí? Esto es algo mucho más complejo. Ya han marcado profesionales de la salud, ¿sí? Hay un libro maravilloso que se llama Close Encounters of the Fourth Kind, tengo acá en la biblioteca para ayuda a memoria, de C.D. Bryan, que es el trabajo justamente que se hizo la MIT, la Tecnológica de Massachusetts, cuando invitaron a John Mack, por ejemplo, uno de los tantos capítulos. Recomiendo profundamente ese libro. En Argentina no está en español, pero bueno, muchos de nosotros tenemos la posibilidad de leer inglés y hablar inglés, entonces bueno, hay una cuestión que es importante acá, el transmitir ese material de una manera seria y responsable, traducido también, para que la gente también tenga una visión un poco más amplia del papel de la psicología en estos temas. El papel de la psicología es un pequeño pero muy importante papel cuando uno tiene que ir a trabajar experiencias de este tipo o experiencias, una forma particular de la cual después, si querés, hablamos, que es las experiencias de los visitantes, de visitas de dormitorio. Entonces, lo que se toman, por ejemplo, es una introducción, digamos, a varios tests, entre ellos el más importante es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que es justamente una de las cuestiones que determina es veracidad y falsedad del testimonio, y normalidad o patología, y que está dividido en varios ítems, ¿sí? Digamos, es un poco técnico, pero si después queremos profundizar en algún punto, es interesante. La validez y confiabilidad que tiene este test está aprobado por el tiempo. Ahora hay variaciones más nuevas. Yo, por ejemplo, cuando estuve con Sergio, lo que hice fue aplicar el MMPI, la forma 2, ¿sí? También apliqué el test de Eysenck, de personalidad, y agregué un test cognitivo que se llama Síntomas del lóbulo temporal, de Vernon Nepe, un investigador y neuropsiquiatra muy reconocido en Estados Unidos, ¿sí? Y que lo que hace es, digamos, una aproximación primaria, muy básica, para detectar a través de determinado tipo de preguntas si hay epilepsias o síntomas del lóbulo temporal. Porque en esos casos, por ejemplo, y sobre todo en los casos de visita de dormitorio, que aparte vienen incluidos con un trastorno que no es patológico, sino que es de origen neurológico, que se llama parálisis del sueño. Ahora bien, ese cuestionario, junto con todas las pruebas, ¿sí?, por ejemplo, como el test de personalidad de Eysenck, el PF16 de Cattell y otras técnicas, lleva, con sus debidos descansos, por supuesto, 4 horas de trabajo, mínimo. Después está toda la evaluación que hay que hacer a posteriori, ¿sí? Y en los casos clínicos que no tienen que ver con esto y que tienen que ver con esto, se hace una devolución. Ahora bien, después podemos hablar de los resultados, pero es muy importante que estas herramientas puedan diferenciar cuando hay un trastorno, por ejemplo, un trastorno esquizofreniforme, una hebefrenia, una esquizofrenia de origen temprano, trastornos bipolares, donde bueno, la tendencia a la fantasía y a la mitificación es muy evidente, la aceleración del curso del pensamiento, la aceleración del lenguaje, que a veces simplemente tiene que ver con factores de ansiedad y otras veces va acompañado de los síntomas que puntúan, por ejemplo, las escalas del DSM-4 o el CIE-10. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que evaluar la entrevista, cómo se presenta la persona, el resultado de estos test, que son psicométricos, aclaro, o sea que son estadísticamente verificables, que incluso si uno quiere hacer un conjunto de casos, puede emitirlo, puede, digamos, trabajarlos con un sistema que se llama análisis y metaanálisis, que es el conjunto del análisis de los casos, y que tiene, digamos, una eficacia en cuanto a probar si las frecuencias coinciden y si se desvía o no de la media el resultado, si el resultado es significativo estadísticamente y es, digamos, considerado
de valor, ¿sí? De valor técnico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante esto? Porque primero hay un tono con el cual me ha tocado varios casos, ¿sí? Los casos negativos yo tiendo a guardarlos, los tengo bien guardados, trato de no mencionarlos, sobre todo cuando eso puede producir un daño psicológico o un daño social a la persona, sin ninguna necesidad, porque no es un caso que realmente pueda ser puesto, por lo menos desde mi perspectiva, en el tapete de la investigación ufológica con resultados positivos. Ahora, se puede hablar de esos casos sin nombre ni apellido, mostrando una tendencia que, por ejemplo, muchos de esos casos, en general, presentan síntomas histéricos, hay una condición familiar ahí previa con una necesidad de atención. Hay un caso particular que yo también investigué allá en La Pampa, de una mujer que tenía visitas de una entidad, que cuando me mostraron las huellas, la verdad, o sea, el efecto físico, digamos, supuesto, la verdad que era como una especie, como si hubiera agarrado un chico un palito con una rama y hubiera dibujado una huella. No había marcadores de ningún tipo, yo fui con personal técnico también, chico, que tiene equipos de detección, hasta contador Geiger, que no lo usamos casi nunca, pero cuando es necesario, se usa. Pero primero creo que la principal herramienta es la observación. La consistencia a lo largo del tiempo, porque una investigación así se tiene que traducir a lo largo del tiempo. O sea, con una impresión o con un trabajo solamente de una o dos apariciones para investigar al testigo, no alcanza. Hay que ver si esta consistencia del relato permanece durante el tiempo. Y esto no lo digo yo, lo dice un investigador reconocido, del cual yo tengo algunas diferencias, por supuesto, pero que reconozco su validez, que por ejemplo es Vicente Ballester Olmos, que habla justamente de un test de credibilidad, de la medida de subjetividad del testimonio. Por lo tanto, también es muy importante, aunque no definitivo, la comprobación de que haya testigos secundarios que al menos hayan verificado parte de la experiencia. ¿Y cómo se lee esa experiencia? Por ejemplo, en la parte técnica, yo llevé gente amiga, llegué 4 días después de la experiencia de Sergio Pucheta, había llovido, lo único que teníamos como para comprobar exactamente las huellas, que se suponían que llegaban hasta un punto y había un salto, eran las fotos que me había entregado de gentileza de Oscar Alfredo Mario, con el cual, bueno, yo hoy por hoy estoy separado, pero bueno, hay que reconocer, primero que él fue el primero que llegó al caso, y que abrió las puertas para que se hiciera una investigación en serio. Y me parece que hay que reconocerlo, porque a veces los enojos en este ambiente son muy injustos, y hay que ser objetivo y separar lo personal de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de algo concreto que es uno de los marcadores principales que no solamente aparecen en los casos acá en Argentina, sino sobre todo en Estados Unidos y en otros casos. En la investigación de John Mack aparece el trastorno de estrés postraumático como uno de los elementos clave de estas experiencias. Ahora yo le digo a Rodrigo, a ver, contame tu experiencia. Bueno, mira, yo la verdad que estaba caminando por ahí, encontré bajo una nave, estuve charlando un poco con los extraterrestres, me llevaron, me hicieron algunas prácticas, me devolvieron. Digamos, en un tono muy coloquial, tomándose un café como si habláramos de, qué sé yo, fui a comprar a la verdulería, no sé, unas pastas, o al supermercado unas pastas. Entonces, el tono, el terror, la confusión, es algo característico de estas experiencias. De hecho, la forma en que se presentó Sergio es totalmente diferente a la que se presenta ahora. En primer lugar, estaba en un estado de terror, de pánico, había tenido experiencias anteriores de presencias, por eso yo le hice también el cuestionario de síntomas del lóbulo temporal para detectar si hay alguna cuestión que tiene que ver con una forma alterada de epilepsia, como que por ejemplo la epilepsia del lóbulo temporal, que produce alucinaciones, y aparte como está muy cercana al sistema límbico, produce cuestiones emocionales de temor muy importantes. Los test dieron en relación a la media, o sea que en realidad lo que había ahí es una especie como de flashback, donde él sentía que estas volvían una y otra vez a acercarse a él, tanto durante la experiencia como antes y después. O sea que esto no arranca con la experiencia. Entonces hay muchas cosas que lamentablemente
en algunos programas, esto no es una crítica a nadie, pero en realidad hay gente que pone un programa en YouTube donde habla, por ejemplo, de abducciones alienígenas y no cita a nadie. Y no se cita sobre todo los antecedentes. O sea, cuando yo voy a buscar una investigación tengo que citar los antecedentes de quienes estuvieron en presencia de eso. Y un informe técnico es fundamental. A veces aparecen personas, por ejemplo, hablando calificando una experiencia que no estuvieron investigando. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que se invite a una persona y que dé la opinión, ¿sí?, desde su expertise. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos, vos, Rodrigo, Richard, hemos visto en YouTube, en toda Latinoamérica, videos muy bonitos, donde te ponen muchas cosas, pero, a ver, no se cita nombres, no se cita experiencias anteriores, son muy pocos los que hablan de trabajo en serio. Bueno, una vez que se termina esa batería de test, Mutis por el foro se analiza. ¿Qué pasó? Por cuestiones que estuvieron vinculadas con la policía forense de General Pico, y por cuestiones también de desvinculación inicial, porque hubo una desvinculación inicial de Sergio, en la cual se decía que, digamos, él estaba mintiendo. Después, obviamente, se comprobó que no, o por lo menos determinaron que había un trastorno de estrés postraumático y le dieron, digamos, la licencia psiquiátrica. Y luego, bueno, obviamente quedó fuera, sin ninguna posibilidad. Tampoco hubo la posibilidad de presentar este cuestionario, que a ellos les voy a explicar cómo resultó, porque también es importante no solamente hablar de estos test, sino también de, digamos, cuál es la lectura final, ¿sí?, de estas herramientas. Entonces, Sergio se cerró en banda. De hecho, él, por ejemplo, hay solamente unas pocas fotografías seguidas gentilmente por Oscar Mario, pero no hay ninguna de él porque él se negó específicamente a que lo filmaran o lo fotografiaran. O sea que las dos investigaciones iniciales, aparte de la presentación del caso por Oscar Mario, fueron yo, que llegué, el burro adelante siempre, como dice un amigo mío, 4 días después, y Carlos Alberto Vale, que llegó 10 días después. De hecho, yo con Carlos trabajo en conjunto. Y él da fe de que fui el primero, digamos, y sobre todo el primero que puso una herramienta técnica a disposición para esta investigación. ¿Cuál fue el resultado de los test en general? Voy a dar el que es más claro, el más técnico, el que se utiliza incluso en las cortes forenses, o que utiliza, por ejemplo, los sistemas forenses de Inglaterra, Suecia, Estados Unidos. Acá lamentablemente son muy pocos. La psiquiatría forense y sobre todo la psicología forense, hay una especie de disputa entre los psiquiatras forenses y los psicólogos, como los psicólogos, todavía sigue habiendo ese imaginario acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y así pasan las cosas que pasan, que después liberan, por ejemplo, abusadores o violadores cuando se sabe que hay una concreción a la repetición de estos eventos. Entonces, el informe psicotécnico es fundamental para evitar justamente que una persona que repite un acto, ¿sí?, de carácter criminal vuelva a la calle y siga siendo una amenaza. O sea que no estamos hablando solamente de ufología, estamos hablando de una prueba de corte, ¿sí?, de peritaje, de peritos de parte y peritos de oficio que utilizan estas técnicas. El resultado fue que el sujeto padecía un trastorno límite de personalidad con episodios de flashback, angustia, ansiedad, terror, y también dieron marcadores, hay muchos marcadores que dieron negativos, pero no el de veracidad del testimonio, sino la escala 8 de paranoia del inventario de personalidad. Dio valores bajos, pero, o sea, hay una escala digamos, alta en cuanto a lo que es, por ejemplo, acompañamiento de delirios paranoides en una esquizofrenia, y después la modalidad de defensa paranoide en sujetos neuróticos, ¿sí? En muchos cuadros, sobre todo, por ejemplo, en los casos de trastorno límite de personalidad, siempre hay un mecanismo de defensa que es de carácter paranoide. Obviamente, por las características de estas experiencias, esta cuestión de ser raptado, o en este caso ser acompañado, aparece la paranoia, porque aparece que esto de que van a volver. Entonces el marcador dio, digamos, de una manera muy importante, con pensamientos de carácter paranoide. Otra cosa importante, tomamos en cuenta el testimonio de la doctora Lurch y el doctor Covela del Hospital Centeno, ¿sí?
a él le administraron un ansiolítico y ribotril. El ribotril, que algunos piensan, es un antipsicótico, quiere decir que estaba psicótico. No, es una, digamos, es una práctica común cuando alguien llega, digamos, en un estado de pánico, con un trastorno de estrés postraumático, y esto no ocurre solamente acá. El trastorno de estrés postraumático no tiene que ver solamente con las abducciones, tiene que ver con, por ejemplo, soldados que han venido de la guerra de Irak, soldados que han venido de la guerra del Golfo, ¿sí? Incluso de la guerra de Vietnam, y todos sufrían de PTS, o sea, Post-Traumatic Stress Disorder, porque habían tenido un trauma y un trauma de naturaleza real. El problema era, ¿sí? Que trataban de confrontarlo de una manera antinatural, ¿sí? Quizás yendo hacia el frente, ¿sí? Siendo los primeros en disparar, no reconociendo el temor que tenían frente al estímulo. Y eso hace que después eso, digamos, retorne en problemas psíquicos, y entre ellos sensaciones de volver a vivir el episodio. Si ese episodio incluye, por ejemplo, persecuciones, el sujeto va a sentirse en tiempo real perseguido, aunque después pueda reconocer que eso no le está pasando ahora. En el momento del ataque, digamos, del trastorno, o en el momento del estrés, del trauma, lo vive como actual. Y la única manera de trabajar eso es, obviamente, con psicoterapia. Ahora, hay distintas formas de psicoterapia, pero la única que ha marcado, por ejemplo, algo muy parecido a lo que ocurre en algunos casos de experiencias de abducción, es la terapia cognitiva conductual, porque se ha demostrado a través del diagnóstico de imágenes que reactiva la neurogénesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se producen neuronas nuevas? No, pues ya se sabe que las neuronas no se reproducen, por lo menos hasta ahora los estudios marcan eso, sino que es la capacidad de realizar, digamos, nuevos enlaces. Hay que hablar de red neural acá. El concepto de red es muy importante en la neurociencia, ¿sí? Porque es la capacidad de poder resignificar una experiencia y reconceptualizarla. Entonces, ¿qué pasa en los casos? Este es un caso donde, por ejemplo, desde el punto de vista técnico se ha mostrado que en realidad no hay... quiero aclarar esto, perdón, porque son muchos los datos. Había marcas en los pies, que no eran de pinchazos, sino que eran de lesiones en la planta del pie que tenían que ver con haber caminado mucho. Nosotros tomamos el recorrido, porque siempre se hace la prueba de falsabilidad, que es una prueba interesante para demostrar la viabilidad de una experiencia o de un estudio. Un recorrido de 19 kilómetros. Dirán, ¿es mucho? ¿Es poco? Relativamente, tomemos en cuenta que el episodio ocurre aproximadamente a las 20 horas y él se encontró a las 4 de la tarde del otro día. Tiempo suficiente como para, en un estado confusional, caminar y moverse. ¿Sí? Distinto es el tema de las entidades. El tema de las entidades es una cosa muy curiosa, porque también vemos ojos rojos y una entidad semitransparente, como a mitad de camino entre lo físico y lo no físico, entre lo real y lo imaginario, pero que produce un efecto. Luces 2 o 3 días antes, confirmadas no solamente por Villegas, su compañero, sino por el subcomisario, que hacía poco tiempo que había tomado la unidad de abigeato. Hoy por hoy tiene la comprobación de que esos fenómenos habían sido vistos por varios miembros de la unidad de abigeato, por el comisario Ayala y por Villegas, que era su compañero. Que ese día donde le pasó eso, Villegas no estaba. ¿Sí? Después está el mecanismo característico del tema de desarmar el arma. Eso, cuando se produce un episodio de estrés postraumático, se dan mecanismos, ¿sí? En los cuales se producen movimientos automáticos, y puede ocurrir en este caso de, por ejemplo, o gatillar el arma o simplemente desarmarla y sacarse los elementos. Pero las marcas en los pies muestra algo que nosotros, por ejemplo, no coincidimos con la experiencia de que haya sido levantado o llevado, sino parecería que toda la experiencia apunta a que ha sido acompañado por estas entidades. Después hay toda una lectura que tiene que ver quizás con esta cuestión de el tipo de diseño que se dan en las experiencias cumbres, ¿no? Que después hay una especie como de resignificación de la experiencia y cambios en el sujeto. Pero en sí, lo concreto, nosotros no coincidimos con este tema de que fue levantado con la huella, porque bueno, hicimos un informe técnico. Sí, y no coincidimos con que fue
digamos, levantado y colocado, sino que hubo tiempo suficiente como para que él, en un estado confusional, se moviera, las huellas de los pies marcan, sin quitar quizás cierto sentido de realidad de la experiencia, ¿no? Pero vamos por partes, lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar. En este caso no ha habido una experiencia, digamos, de psicopatología. Como también hay investigaciones que marcan que un porcentaje importante de las abducciones no tienen, o de lo que se supone que es una abducción, si entramos en la hipótesis extraterrestre, la cual yo en particular estoy un poco corrido de eso. A mí me interesa, me parece, tanto como las experiencias cumbres, experiencias cercanas a la muerte, o las experiencias de abducción, lo que me interesa son los efectos posteriores, que son lo más significativo para mí de la experiencia. Y bueno, el resultado, digamos, de los estudios marcó eso. Marcó estados de disociación propios del trastorno de estrés postraumático, la habilidad emocional propia del estrés postraumático, flashback, estados de, digamos, de expresión paranoide, ¿sí? Punto 8 de la escala de síntomas clínicos de el inventario de múltiple de Minnesota, que es largo, entonces digo, bueno, lo chico. Inventario de personalidad de Minnesota, ¿sí? Que es una prueba clínica que ha superado la prueba del tiempo. Hay otras, ¿sí? Está la escala, por ejemplo, Atramic de test de mentira, y ahí se puede determinar la veracidad o falsedad del testimonio. La lectura del cuerpo siempre va acompañada con test adicionales. Hay que hacer como una especie de trabajo longitudinal donde todo lleve a una conclusión, y no tomar solamente un test o una primera impresión. La escala Tramic marca claramente, es una escala muy interesante que se está utilizando en Europa, en España, que marca claramente las tendencias a la mentira, sobre todo en los caracteres psicopáticos y en caracteres de trastorno límite de personalidad o trastornos bipolares. ¿Sí? No en la esquizofrenia, porque el esquizofrénico no miente, ve algo que no coincide con la realidad porque hay una fragmentación. Entonces las representaciones se transforman en sonidos auditivos y en proyecciones, digamos, de esas representaciones internas como si estuvieran fuera del cuerpo por la fragmentación. Esto es todo un estudio que hay que trabajar o que hay que leer sobre psicopatología, que a lo mejor la gente nos está escuchando, se le puede hacer un poco complicado. La esencia concreta es, ¿quiénes pueden mentir? Aparecen en estos casos, bueno, están los manipuladores o la gente que quiere fama, ¿sí? Y hay test que pueden medir realmente eso. Está esta cuestión de las psicopatologías, ¿sí? Como la esquizofrenia, como el trastorno límite de personalidad y como algunas formas de epilepsia, ¿sí? Que lo que hacen es marcar un evento que tiene un contenido alucinatorio porque es una enfermedad de carácter orgánico, en el caso de las formas de, digamos, de epilepsia, ¿no es cierto? Hay distintas formas de epilepsia, algunas malignas, otras menos. Y bueno, después iremos hablando de eso que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de las visitas de dormitorio, que es un tema aparte, ¿no es cierto? Entonces, esa serie digamos, de herramientas, junto con una buena investigación criteriosa, sin sesgo, va a identificar un porcentaje muy pequeño de casos que realmente tienen un nivel de extrañeza. Claro, así es, Gustavo. Bueno, quiero darle el pase a Rodrigo, que de repente tiene una pregunta con relación a este tema que has descrito, yo creo que de una manera amplia y muy, muy precisa. Rodrigo. Sí, nombraste tres tópicos que son re interesantes, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias hasta presuntas abducciones, visitantes, etc. ¿Qué es lo que más te sorprende a posterior de esto? Es decir, en el proceso de transformación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esas experiencias o puntos en común que tengan? Bueno, se nota, vos sos sociólogo, tú eres sociólogo, Sí, Rodrigo, sí, se nota la mirada sociológica, en esto sí. es más que interesante. Yo voy a hablar obviamente desde afuera, soy un gran admirador de esa visión, yo creo que esa visión tiene que estar presente junto con la mirada psicológica y la mirada técnica, para decir esto sí y el 90% de esto no. Y una cosa que yo veo, ¿sí? Que esta experiencia como núcleo central, esto no lo he dicho yo, sino incluso lo han dicho John Mack, lo han dicho Kenneth Ring en su proyecto Omega, que al principio no quería saber nada,
fue convencido por Willy Strieber y por un amigo que habló en favor de Willy Strieber para que él se dedicara a analizar casos de experiencias de abducción en relación con las experiencias cercanas a la muerte, y encontró parámetros muy sencillos. Hay una estructura de carácter ontológico en estas experiencias que es la separación ordalía y regreso. Tampoco es algo que es nuevo. También, por ejemplo, un grupo de investigación acá en Argentina, también que trabaja con profesionales como el CIFO, ha hablado de este tipo de experiencias. También lo ha hablado Caravaca en sus teorías, ¿sí? Dentro de lo que es la hipótesis de Caravaca, ¿no es cierto? Claro. A ver, espera, a veces uno también tiene que... La teoría de la distorsión, perdón. La teoría de distorsión, uno está grande, ya vio, entonces tiene que anotar las cosas. La teoría de la distorsión de Caravaca es un ejemplo claro de eso, ¿sí? Que aparte no es la única investigación. Pensé que se me iba. No, Entonces, también ha habido, por ejemplo, otras teorías que tienen que ver con la hipótesis DAT por ejemplo, el CIFO. del grupo CIFO, ¿sí? Pero la cuestión es que esto también ya viene con antecedentes en Vallée. Vallée hablaba del sistema de control. Vallée hablaba de un mecanismo X que opera sobre las de tal manera que produce encuentros de tipo cumbre. Algunos de, digamos, espiritual y tranquilos desde el principio, siempre frente a un estímulo que ya de por sí es complicado, que es el tema de la muerte, y otros de carácter terrorífico. En ambos, en realidad, si nos vamos a pensar, el estímulo inicial es terrorífico, la muerte y la abducción. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Un shock ontológico. Cuando vos estás caminando por la calle y estás a punto de, o ya estás a punto de tener un accidente, ¿sí? En ese momento se te van todos los pensamientos y a posteriori, después de que te calmás, que te salvaste de esto, empezás a decir, puta madre, ¿qué me pasó en ese momento? ¿Mm? Y en unas veces, en esos casos quizás no tanto, pero en otros casos más cumbres, empieza a reevaluar cómo está parado frente al mundo. Y adquiere, digamos, cierta manera de ver las cosas. Vos sabés que la teoría, el esquema de Beck de la depresión muestra claramente que la depresión es un problema de percepción, ¿sí? O sea, para dar un ejemplo a la gente que lo entienda claro y de manera sencilla, el depresivo, hablamos de depresiones reactivas, no hablamos de melancolías o cuadros que están ahí en el borde de la psicosis. Ve el vaso medio vacío, no tiene la capacidad cognitiva de percibir el vaso medio lleno. Cuando se producen tratamientos con el esquema de Beck, por ejemplo, se produce una neurogénesis. O sea, las redes neurales empiezan a procesar la información de manera diferente. Yo veo que eso en las experiencias cercanas a la muerte ocurre, y en las experiencias de abducción alienígena ocurren, o en experiencias cumbres ocurren. Y esto es un tema que también lo ha tratado la psicología transpersonal. Y cuando hablamos de psicología transpersonal, hablemos de Tart, hablemos de Groff, no hablemos del chamán Bermúdez, ¿viste? Que no tengo nada en contra de la tradición chamánica, porque incluso la tradición chamánica tiene dos vertientes. Una que tiene que ver con los enteógenos, que tiene que ver con las sustancias alucinógenas, y que tiene que ver con un precursor de la dimetiltriptamina adentro del cuerpo. El cuerpo, digamos, de alguna manera la desdobla y produce estados de trance. Pero también están todo el trabajo de Roger Calway, que seguramente lo has escuchado, Rodrigo, que él trabajaba sobre el tema del chamanismo y la estructura mitológica, donde lo que había era aislamiento y mucho frío, y personas que quizás tenían alguna alteración particular sin ser patológica, de síntomas del lóbulo temporal, y entraban en un estado de trance sin necesidad de drogas, y lograban las mismas experiencias. Conexión con los antepasados, dioses, lo que quieras, como lo quieras llamar, ¿sí? Separación, ordalía, cocimiento de los huesos, ¿sí? Huesos extras, de ahí también viene un poco también esta cuestión del arquetipo de los implantes. Lo cocinaban. ¿Qué significaba? Algo que se va elaborando. Lo volvían a unir y lo traían a la Tierra, y terminaba siendo el emisario de un mundo superior y con capacidades de profetizar, curar y de ser guía espiritual de su grupo étnico y de su tribu. Entonces, curiosamente, esos parámetros se repiten en muchas experiencias de abducción. En las verdaderas, tiene otro tipo de connotaciones. Hay realmente cambios profundos, fisiológicos, producidos quizás en interacción con eso, pero por el propio sujeto, por esta cuestión de recodificar un poco esa experiencia.
O sea, el otro factor no sabemos nada, absolutamente nada. Sabemos que está presente de una manera poco explicable. Y el que se atreva a decir que yo tengo claro qué es esto, estos son platos voladores de Machado, ya hemos visto esa transición enorme, y de golpe nos encontramos con algo que parece que forma parte de la estructura de la cultura desde el principio de los tiempos y que opera de maneras muy misteriosas, produciendo cambios en los sujetos. Ahora, después está esta cuestión de la falacia, la mentira, a ver, los movimientos, no vamos a poner a todos en la bolsa, pero periodistas hemos visto lo que pasó en Capilla del Monte, Rodrigo, con Crónica TV. Hemos visto también que hay un periodismo que lo que trata es de ser sensacionalista y distorsionar y poner, digamos, en evidencia sujetos que a veces sí han tenido experiencias y muchos otros que no, que están, digamos, mitificándola. Otra de las cosas importantes, volviendo un poco al caso de Sergio, yo doy fe de que Sergio estuvo bajo una influencia de estas entidades y que hubo un proyecto, hubo un momento en la experiencia que tuvo que ver con un rito de pasaje, el momento del maizal, ¿sí? Donde había una estructura, digamos, había una experiencia, una especie de entidad amorfa, ¿sí? Que a veces, digamos, siempre desde el punto de vista arquetípico representa la sombra, la suma de todos los miedos, y una especie de compulsión de parte de estas supuestas inteligencias a que él atravesara el maizal, para que se probara a sí mismo. Yo lo tengo, otra de las cosas importantes, tengo las grabaciones y tengo, digamos, la degrabación de todo lo que fue la entrevista con Sergio. Y ahí hay un rito de pasaje claro, ¿sí? Después, bueno, cómo el sujeto lo significa es otra cosa. Lo que sí no vi fue todo ese desarrollo posterior del cual yo no me puedo dar cuenta, que es el tema de que las entidades le dejaron un mensaje, bueno, ya eso. Y después está esta cuestión de, a ver, cuento mi experiencia, ¿por qué razón? ¿Es por una razón de que quiero que todo lo sepa? ¿Es por una cuestión comercial? Pero eso ya forma parte de la ética de aquellos que lo convocan y de aquellos y del sujeto, ¿sí? Pero en cuanto a que Sergio Pucheta vivió una experiencia anómala que por lo menos se puede identificar como que el sujeto vivió una situación de carácter traumático y que marcó los signos claros, es evidente. Después está esta cuestión de que la estructura de la experiencia de Sergio coincide con muchas de las estructuras de los casos que realmente han sido significativos en la investigación ufológica, por lo menos hasta ahora. Nunca se puede estar totalmente seguro. Yo, por ejemplo, en el caso de Sergio, le doy un 60-40, ¿sí? De extrañeza. 6, que ya para mí es mucho, ¿sí? Es raro encontrar un nivel de extrañeza de 6, por ejemplo, en las investigaciones. Y después, mucho paralelismo, yo estaba escuchando lo de Travis Walton, y el estado confusional en el que estaba Travis cuando lo encontraron es idéntico al estado de Sergio. Sí, sí. Entonces, y después pasa esta cuestión de que Sergio tenía una influencia muy negativa de la familia y del ambiente. Y poco a poco él pudo hacer su vida, encontró una pareja nueva, y hoy es una persona diferente. Moralmente yo no sé si él está bien o está mal lo que está haciendo. ¿Sí? No voy a entrar en eso, porque aparte tampoco puedo decirlo eso, ni tengo ni razones para pensar en una falsa moralidad o no. Eso es un tema ya de la experiencia de él, y es él el que se tiene que referir en esa experiencia, porque eso sí es verdad. El único que le puede, digamos, establecer significación, quizás con un poco de ayuda, pero no una ayuda tendenciosa, es el sujeto, porque eso estaba ahí para él. Gustavo, una pregunta con relación al caso de Pucheta. ¿Se hizo un seguimiento posterior de las capacidades mentales de Pucheta ¿no? Después de la experiencia esta? No, porque él mismo no lo permitió, se cerró en banda por todo lo que le había pasado, y recién, digamos, él aparece en escena en estos días en relación con un amigo en común que tiene unas cabañas y donde él ahí apareció, digamos, y estuvieron charlando y viendo la posibilidad de que presente su caso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no. Pero por referencias personales, por ejemplo, tú mencionaste el caso de Travis Walton, ¿no? Lo de Travis se sabe eh, con relación pues a lo que la esposa vivía en el núcleo familiar, de que Travis efectivamente tenía un trauma, ¿no? Posterior a la experiencia y bueno, que lloraba y que se desesperaba.
¿no? En el caso de Pucheta, ¿se llegó a tener algún dato parecido a este? Cuando yo llegué al lugar y estuve ese día con él, Sergio estaba prácticamente así, muy encerrado en sí mismo, con mucho miedo. Él decía, tengo miedo que vuelvan, tengo miedo que vuelvan, yo los veo todo el tiempo, los veo en mi cabeza, todo característico del estrés postraumático, del trastorno de estrés postraumático. Después hubo un secreto de sumario policial, después de ese tiempo había una oportunidad de acercarnos, no se abrieron las puertas para nadie, solamente nosotros, yo y después Carlos Vale, tuvimos la oportunidad de poder entrevistarlo al poco tiempo de que había vivido la experiencia y que él estaba un poco abierto a tratar de conseguir un poco de soporte también. Porque había esta cuestión de, a ver, te estoy diciendo esto que me está pasando, a ver cómo lo puedo manejar. Hay un poco de esa cuestión. Y esa ahí hubiera sido muy importante dos cosas. Primero y principal, que él hubiera mantenido abierto, pero eso es una decisión personal de él, la posibilidad de que yo no solamente presentara el informe, que quizás no hubiera cambiado, o quizás sí hubiera cambiado un poco el final, porque hay peritos de parte también en una cuestión, y yo ponía mi matrícula porque el trabajo había sido hecho con ciencia, tengo una especialización en psicodiagnóstico también. Yo me recibí en la Universidad de El Salvador, para que tengas una idea, por ejemplo, en muchas escuelas de psicodiagnóstico, como por ejemplo la de Roger, el egresado de la Universidad de El Salvador, de los 3 años solamente hace 2, por la experiencia en manejo de estas técnicas. Y aparte, hice también en la Fundación Favaloro y después en el Instituto de Neurociencias, un instituto de neurociencias que hacía posgrados, esta cuestión de toda la aplicación de los test neurocognitivos y los test psicométricos. También me parece que le dan un factor importante porque los test psicométricos y cognitivos se pueden estandarizar, pueden ser vistos por cualquier profesional y darse cuenta si hay un error metodológico o no en la administración del cuestionario. Tiene puntajes, tiene escalas, puede graficarse, puede repetirse la experiencia, vuelvo a repetir, puede estandarizarse, puede hacerse incluso un estudio y metaanálisis, que de hecho hay un trabajo muy importante que está ubicado justamente en un libro de Cerdeña, Shailene, Stanley Krippner, sobre las experiencias cumbres, entre las cuales hay un capítulo sobre las experiencias de abducción alienígena, y donde los cuales se muestra a través de evidencia que si bien hay cuadros donde se muestra propensión a la fantasía, que es una forma, digamos, lábil de decir mentira, imaginación, trastornos, límites de personalidad, formas de esquizofrenia o otro tipo de patologías donde el factor no solo de mentira, psicopatía, está presente, se ha demostrado que las colecciones de estudios han mostrado que en general, en términos generales, el grupo de sujetos que ha sido tomado en la muestra, un grupo representativo, no tenía características psicopatológicas y no mostraban que mintieran. Y ese grupo también tenía implicaciones en las transformaciones personales, igual que el grupo que analizó Grayson, que fue el trabajo de Grayson de experiencias cercanas a la muerte fue citado en el Lancet. No es broma esto. Entonces, yo creo que le hace muy bien a la ufología, que no es una ciencia, que es una disciplina, pero que es una disciplina a la cual todos le tenemos mucho cariño, agregue estas cuestiones y no se centre solamente en un punto, digamos, ¿no? O en una teoría. Sí. Acá Sí, hay un detalle significativo y después seguramente Rodrigo te quiere preguntar algo, que hablaste tú de una experiencia cumbre o de transición, ¿no? Que vivió Pucheta. Pero a diferencia, por ejemplo, de las abducciones, que bueno, según la casuística, nosotros tenemos la idea de que hay experiencias no recordadas, ¿no? Recuerdos vagos o que desaparecen. Eh, ¿Cuál sería la diferencia que encontraste, por ejemplo, entre el caso Pucheta y otros casos que están enmarcados dentro del componente de abducción? mira, primero y principal, muy buena pregunta. Gracias que los tengo a ustedes, porque si me olvido de algo, lo buscan ahí al pie y eso me encanta. La cantidad de experiencias de este tipo, y ustedes confirmarán esto porque han investigado también, es que se da una especie de amnesia de carácter disociativo, donde el sujeto, y aparte una aparición de tiempo perdido, que puede ser verificado en el sentido de que el sujeto no recuerda lo que le pasó en X cantidad de tiempo.
En el caso de Sergio Pucheta aparecieron episodios disociativos, pero no de amnesia disociativa. O sea, él ha vivido la experiencia en modo real y la ha traído, digamos, en un relato en el cual lo que habla es de un encuentro. O sea que si hablamos técnicamente de un proceso de abducción, no se ajusta exactamente a una abducción. Tampoco aparecen ni implantes, ni marcas en el cuerpo, ni nada por el estilo. Otra cosa importante, no hay ninguna evidencia científica seria, ¿sí? Hasta el día de hoy. Hay trabajos que han intentado ser serios, ¿sí? Pero que no han logrado identificar que determinados dispositivos que están en el cuerpo, más allá de ser perdigones o pedazos de metal o pedazos de algodón que quedan, digamos, como enquistados en la epidermis, no ha demostrado hayan sido implantes y que esos implantes tengan una función específica. ¿Sí? Nada. Acá en Argentina, nada tampoco, menos todavía. Lo que sí ha habido, y yo tengo casos que están en el estudio, de marcas en el cuerpo, pero marcas, digamos, con formas geométricas, con profundidad de quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es como para trabajar en un programa posterior. Pero lo que hay que definir claramente acá, que no se ajusta exactamente, digamos, a las características estructurales de una abducción con problemas de memoria. Que ahí también hay otro tema, cómo ese tipo de casos llega a ser investigado y quién interviene en la investigación. Yo tengo un caso concreto también, que alguna vez lo pondré en los programas que me inviten, de cualquier signo. Yo no discrimino. Yo hablo de lo que yo he experimentado. No hablo de casos en los que yo no he trabajado. Me han invitado a hablar de un caso, por ejemplo, en Capilla del Monte, que yo no he investigado. Le dije, no, yo no puedo hablar de un caso que no investigo. Y tampoco puedo dar una opinión si no investigué. Después yo puedo pensar que ese caso, la verdad, no, para mí es verso, pero es un tema que me lo guardo yo. Pero esto es por una formación, por la cuestión de la formación, ¿sí? Hay que trabajar muy seriamente en este tipo de cosas y decir cuando algo no es y cuando algo es. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente. Ustedes mismos se están dando cuenta, de alguna manera, que las características tienen más que ver con un encuentro de carácter, digamos, en principio terrorífico, después, entre comillas, parecería haber algunos signos de trascendencia, parecería, digo, evidencia anterior que es sostenida por autoridades policiales que aún están trabajando y que tienen buena reputación, como en el caso de Ayala, que habían detectado luces 2 o 3 días antes en la zona. Luces anómalas, por supuesto. Bueno, después habrá que ver, porque no hay fotografías, no hay ningún tipo de evidencia para ver si eso no... Se puede ser tantas cosas, puede ser luces de la Tierra, drones, puede ser una cantidad de cosas, pero suma, digamos. Y después está toda esta cuestión de la reestructuración de Pucheta, pero esa transición, que hubiera sido importante investigarla, no pudo ser posible y no por, digamos, falta de voluntad de uno, sino porque el mismo testigo no quiso que se accediera más, a través de periodistas, incluso se divorció, entre comillas, de Quique Mario, se quedó con un núcleo muy reducido, tuvo conflictos con la familia, se separó de la familia, está en pareja ahora, se lo ve bastante bien, ¿sí? Pero es así, son dos, parecerían ser dos experiencias dentro del ramo, pero con características muy diferenciadas, ¿no? Excelente, Gustavo. Rodrigo. Mira, una consulta, reflexionaba un poco sobre algo que señalaba, que efectivamente esto hay que tomárselo en serio y que creo que muchos investigadores necesitan pasearse por las ciencias sociales y la psicología para ampliar su campo de entendimiento de lo que pasa con el perceptor finalmente. Porque carecemos muchas veces de ese tipo de juicio en muchos de informes ufológicos, entre comillas, ¿no? Que se obvían situaciones ya sea psicopatológicas, etcétera, o necesidad de estatus y otros elementos, ¿no? En los testigos. Por eso es súper importante que yo creo que tengan algún conocimiento base, ya sea en psicología, sociología, antropología, que enriquece mucho la investigación. Y ahora la pregunta es al revés. ¿Cómo crees tú que todos estos estudios a su vez enriquecen las ciencias del humano? Bueno, ni que nos hubiéramos juntado antes. Estamos fe que no fue así, ¿eh? Sí.
Los resultados de los efectos posteriores de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, te voy a citar el caso de experiencias cercanas a la muerte, puedo hablar también de aducción y de Kenneth Ring. Ajá. Pero te voy a hablar de Bruce Greyson porque más allá de Kenneth Ring también estuvo vinculado a estas investigaciones de experiencias cercanas a la muerte y los efectos posteriores, Sí. también estuvo involucrado en las experiencias de abducción. No así Greyson. Y Greyson, que vuelvo a citar, vuelvo a recordar que su trabajo está citado en el Lancet, no es cualquier cosa, habla de efectos posteriores, de esto que nosotros llamamos reestructuración cognitiva, ¿sí? O esto neurogénesis, que producen este tipo de experiencias, de manera muy parecida como si fueras a hacer una terapia cognitivo-conductual y te modificaran el esquema previo distorsivo que vos tenés de una cuestión traumática en tu vida, de la cual vos repetís como si fuera el Padre Nuestro. Se hace en esas técnicas una especie como de aproximación socrática, digamos, de descatastrofizar la experiencia y darle su dimensión real, y luego, digamos, hay técnicas de respiración también para bajar el nivel de ansiedad. Todo eso, incluso que son tomadas del mindfulness, ¿sí? Estamos hablando de terapia cognitiva, Claro. o sea, pura y dura, y sin embargo toma de técnicas que supuestamente son pseudociencias o son pseudodisciplinas, lo cual en este caso no lo siento así, y producen cambios en la forma de procesar la información y en la forma de reaccionar emocionalmente, porque en realidad la emoción viene con segunda instancia, y la primera instancia es el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estas experiencias hacen lo mismo con imágenes, llamadas arquetípicas o de alto impacto, sin la cuestión de la palabra, porque aparentemente esta inteligencia no tiene por qué manejar el lenguaje humano, pero sí puede trabajar sobre las imágenes. Sí. ¿Me entendés? Entonces, es una gran diferencia. ¿Y qué ha provocado eso? Que tanto en las experiencias de abducción, pero sobre todo en las experiencias cercanas a la muerte y algunas experiencias cumbre, hayan habido resultados aplicables a la medicina y a la práctica de las neurociencias, de cómo la reestructuración cognitiva produce neurogénesis, cómo este tipo de experiencias producen sentido, y ese sentido de alguna manera se ve vinculado a mediciones concretas y objetivas. Doy un ejemplo concreto. Journal on Stick Exploration, Norman Don y Jim Lamoura, mapeo topográfico cerebral sobre abducidos. Un estudio donde muestra grupo control, grupo de meditadores de larga data, ¿sí? De escuelas incluso muy reconocidas en meditación, algunos también de mindfulness, y grupos de abducidos. El grupo control, lechuguita, como nosotros, sencillito, hacemos lo que podemos, 21 a 14 ciclos por segundo, o hertz. Meditadores, entre 25 y 35 ciclos por segundo. Un estado que se llama beta más, es un estado de integración cerebral, donde aparece la atención, la concentración en la memoria, y todos los procesos digamos, de lo que es el cerebro moderno, multiplicados y aumentados, también producto por esta cuestión de la producción de esta red neural, ¿no es cierto? No tanto de que aumentan más la cantidad de neuronas, sino que las neuronas se activan en red en mayor cantidad en función de un cambio cognitivo. Y eso se llama supraconsciencia, etcétera, Claro. etcétera. Los abducidos, entre 40 y 50 ciclos por segundo, o hertz, más todavía que los meditadores. Estamos hablando de un estudio que se realizó con el acústico de imagen, con el electroencefalógrafo, que está en una revista, digamos, que dentro de todo lo que es este ambiente es muy reconocida, que es el Journal of Scientific Exploration, ¿sí? Hay algunas consecuencias también en el Journal of Parapsychology, que son revistas de cierto, digamos, nivel de seriedad, a pesar de que, bueno, el núcleo puro y duro de la ciencia dice que no, nada. Bueno, este libro que yo mencioné de Gardenia y Shailin está publicado por la American Psychological Association. O sea, no hablamos ni de parapsicología, ni de ufología, ni de nada. Estamos hablando de psicología. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Que son duros para eso. Sí. Buenísimo que he citado el estudio. Me acuerdo que invité a Gilda a un congreso acá, donde exponía eso. A mí me encantaría poder, yo la cito mucho a ella, cito su trabajo, es de ella, lo único que me apropio es de la cita, digamos, nada más, y no tuve la oportunidad de conocerla, me gustaría mucho conocerla, ojalá que en un futuro próximo pueda acceder, pueda hacer
más que una entrevista, es una charla, que incluso no tiene por qué ser, Buenísimo. digamos, visible para los demás, sino como para uno enriquecerse también. Y Claro, bueno, el ejemplo de poder reproducir esas investigaciones Sí, sería muy interesante, pero bueno, para eso hay que también hacer una especie de reeducación de la ufología mira, que se me ve acá. diste el switch a ver si te hacemos el puente con Gilda, pues sería importante también poder entrevistarla, ¿eh? Porque es un claro, tremendo buenísimo, trabajo, me acuerdo. Absolutamente. Así que buenísimo. tenemos tarea. Sí, Yo Aparte creo que es medio de nuestra palo en el sentido de que ella es portuguesa. Así que después podemos citar a Normandón. Rodrigo, te tenés que bien. ir, me parece, ¿no? Sí, voy sí, y voy y vuelvo, como se dice. listo. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, entonces estamos nuevamente enfocados en este tema y que, bueno, justamente acabas de mencionar este trabajo de Gilda Moura. Hay una amiga que participó, ¿no? Es Verónica Paz Wells, ¿no? No sé si te suena el Sí, nombre. me suena Paz Sí, Wells. Paz Wells, Mucho, sí. Ella mucho. estuvo dentro de ese trabajo, ¿no? Ella es la hermana de Sixto, Ujú. hermana, bueno, Charlie, antes era Charlie, no sé si, sí, ahora es Sí, Verónica. Sí, ella participó de este trabajo. Pero, bueno, retomando ahora este tema que a mí me parece sumamente interesante porque gracias a Gustavo los amigos se van a poder, creo que, ilustrar y obtener datos precisos de cómo enfocar verdaderamente un proceso investigativo que es necesario, y escuchen esto, la mano de un especialista, la mano de una persona que nos pueda encaminar para obtener lo mejor del testigo, ¿no? Y esto es algo sobre lo cual estamos discutiendo el día de hoy, y que de alguna manera lo hemos hablado de una forma muy amplia y muy precisa. Te quería preguntar sobre esta diferencia que existiría entre la visita de dormitorio y el fenómeno de abducción propiamente dicho, o los trastornos que están ligados a la personalidad. ¿Qué podrías aclararnos sobre este punto, Gustavo? bueno, esta es obviamente una opinión basada en la evidencia de otros que han investigado, o sea, que no soy un docto acá, ¿Mm? O sea, la importancia mía solamente tiene que ver en traer esta información a la gente, no es una importancia de carácter personal, sino que es evidencia que se puede encontrar, no solo en los libros, sino en una buena praxis. Otra cosa importante antes de empezar a explicar esto es que hay hipnólogos que son buenos en la técnica, pero que no tienen el aporte o el sostén de un profesional en la salud mental. Y yo creo que sería muy importante trabajar eso en conjunto. Porque también encontrás otros extremos, y yo esto lo he vivido, hipnólogos que dicen que lo curan todo, ¿sí? Claro. Mesmeristas, ¿sí? Que curan todo, que la psicología no sirve, la psiquiatría mentira. Y no es así, está comprobado científicamente, ¿sí? En el Hospital de Clínicas, en la clínica Favaloro en Argentina, y después en el resto del mundo, la cantidad de resultados positivos en el trabajo en la clínica de los trastornos de estrés postraumáticos, de los ataques de pánico, de las fobias, de las depresiones, y bueno, menos en otros casos como por ejemplo las dependencias, pero se está trabajando con un sistema de neurociencia donde se aplica lo químico y lo farmacológico, los estudios para ver qué pasa en el cerebro de una persona que es adicta, porque lo mejor es ir a ver cómo esta persona procesa la realidad. Por ejemplo, una persona normal procesa la realidad y cómo la procesa un adicto. Claro. ¿Cuáles son las sustancias químicas que producen dependencia? Y si la dependencia es solamente química o es una dependencia de carácter emocional y psíquico, basado en un supuesto básico. Volviendo un poco a las experiencias de visitas de dormitorio. Acá tenemos que, y ahí creo que ahí Rodrigo podría aportar algo muy interesante, hay que ver este tipo de experiencias desde dos vertientes. La histórica, de la cual la experiencia de visita de dormitorio es una especie como de modificación en función a la cultura de experiencias mucho más antiguas que hablan del Old Hag, ¿sí? Hay un libro muy interesante de eso, de experiencias de visita de dormitorio, y íncubos y súcubos, que eran esas entidades demoníacas que visitaban a la gente en el dormitorio. De hecho, hay varios cuadros muy interesantes, Claro. ¿sí?
y hay un documental que se llama The Nightmare, ¿sí? Mare viene justamente de esta cuestión de la vieja bruja, ¿no? Esta cuestión demoníaca que se adjudicaba a ese tipo de experiencias. Y el libro de Proud, ¿no es cierto? Es un libro que acá en Argentina no está, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero justamente que trata de estos temas de una manera muy interesante y que le da esta connotación, digamos, obviamente dentro de la cultura, lo que opine el autor no me hago cargo, pero a mí me parece que esta cuestión de la cultura, de cómo se va dibujando esto en función de las expectativas culturales de la época, Claro. Hay una transición, ¿no? Una hay una transición, transición. Lo mismo claro, pasó con el tema de los platos voladores. Primero empezaron a ser dirigibles, después el Omni tipo campana, primero venían de Venus, después claro, venían... Bueno, y eso después se fue modificando. claro. Ahora encontramos un fenómeno que no tiene una forma definida. Incluso hay un caso que es, algún día quizás lo hablemos, el caso de, que creo que lo hablamos en privado, el caso del comisario Ruston, donde no tenemos algo que es amorfo y que lo que hace es operar de otra manera claro. el encuentro. Y las visitas de dormitorios actuales. Ahora, lo que hay que reconocer acá es algo muy importante, que un porcentaje importante, no total, pero importante, de esos casos viene acompañado con algo que se llama parálisis del sueño. La parálisis del sueño, voy a explicarlo de una manera sencilla y muy burda, así que si me está viendo un profesional de la neurociencia me va a cascar, es para explicarle a la gente. Vos tenés digamos, un sistema motor nervioso y un sistema sensitivo. Digamos que hay un problema de ahí en un trastorno del sueño, se produce como una especie de sincronización, donde el tono motor se apaga y el tono sensitivo permanece activo. Que vos tengas capacidad de ver, escuchar y todo lo demás no significa que estés despierto. Despierto, ¿sí? Por lo tanto, esas cosas ocurren en mucha gente normal muy pocas veces en la vida y muy frecuentemente en cuadros como las epilepsias, las formas malignas de epilepsias y sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, que aparte puede producir lo que se llama el sentido de presencia, esta cuestión de el tema, bueno, ahora están apareciendo muchos problemas con el tema del old hag y las imágenes con sombrero, etcétera, etcétera. No descarto que haya algún tipo de entidad que tome esa forma, digamos, pero lo que yo he visto en mi evidencia es que en general son imágenes que incluso están acompañados por un entorno crepuscular, que habla justamente de este efecto túnel, que es un efecto neurológico que incluso ha sido estudiado en las experiencias cercanas a la muerte, y que tiene que ver con la fobia del ojo, ¿sí? Con el nervio de la fobia que hace reducir digamos, El campo visual. el campo visual solamente a la entidad y a unos pocos centímetros o metros adelante de uno, que es donde generalmente se los ve. Se los ve delante de uno o a un costado o acercándose así, y el sujeto tiene mayor estrés todavía porque no puede mover su cuerpo y está viendo algo que no puede clasificar. Por eso digo, descartando esos poquísimos casos donde podamos hablar de, qué sé yo, de una entidad o de una naturaleza, llamalo como quieras, algunos plantean la cuestión de lo demoníaco, otros de los extraterrestres, pero hay una importante carga de lo neurobiológico acá, ¿sí? Y de cómo esas imágenes de alguna manera son reprocesadas mal por la corteza, que está no está absolutamente, digamos, en un estado de hiperconciencia, como en el caso de la investigación de Silda Moura, sino que lo que vemos ver acá son imágenes vestibulares que provienen de lo que tiene que ver con las áreas asociativas de el nervio óptico y también con las áreas del lóbulo temporal, que el lóbulo temporal está muy cercana de una zona que se llama amígdala, que son las zonas más antiguas y más instintivas del cuerpo, que hablan de la preparación para el terror, para la huida o para el ataque. Entonces, ¿de qué habla eso? Que esas zonas se activan cuando uno tiene supuestamente una sensación de que lo están por atacar. Por eso esta cuestión constante de esto de que me van a venir o que me van a atacar, incluso en estados de pánico que se producen trastornos. Yo tengo un caso clínico que no tiene nada que ver con este tipo de experiencias. La persona dice, yo siento que me van a matar, pero yo sé que no es verdad. Pero yo siento esa sensación, no veo a nadie, en este caso particular, pero la sensación la tengo, porque esa experiencia toca sistemas subliminales que tienen que ver con la amígdala, que es esa sensación de peligro
¿sí? De que alguien va a venir a atacarte, un predador. Entonces, cuando hay, digamos, evidencia, digamos, bastante importante de que la persona tiene alguna forma de epilepsia, en esos casos hay que pensar mucho más seriamente en que en las circunstancias de su experiencia tienen más que ver con un problema neurológico y con las características que encima se suman con el trastorno de la parálisis del sueño, que con un hecho real, sea de carácter espiritual, sea de carácter transpersonal, sea del carácter que sea. Bueno, No sé si quedó sí, claro. sí, sí, excelente, excelente esa precisión que acabas de mencionarnos. Gustavo, quería hacerte una pregunta con relación a cuál serían, y vamos a retomar un poco el tema este de los datos clínicos, ¿no? Si es así el término exacto, pero cuáles serían los trastornos de personalidad más comunes que podrían ser asociados con, por ejemplo, un contacto, una abducción, una interacción con algún tipo de manifestación. No quiero hablar de entidades ni nada, sino algún tipo de manifestación determinada. Bueno, hablamos del trastorno de estrés postraumático, pero no es un trastorno de respuesta, digamos, a una situación de trauma real. Después está esta cuestión de que muchas veces esta cuestión de los trastornos de estrés postraumáticos vienen vinculados por fuera de este tipo de experiencias, con experiencias clínicas de traumas debido a abuso sexual infantil y ese tipo de cosas. No quiere decir que esto explique las experiencias de abducción, no. Quiero decir que el mecanismo es muy parecido. Esta cuestión de suplantar la imagen por otra, ¿sí? Menos, digamos, menos traumática, no más traumática. Otra cosa importante, volvemos a repetir, está toda esta cuestión de la, digamos, de lo que se llama génesis de recuerdo, por ejemplo, cuando se produce la hipnosis, se producen trastornos de falsa memoria. Esto lo estudió la doctora Elizabeth Loftus y muchos neurocientíficos saben que una experiencia puede recrearse desde el principio o puede ser influenciada por un hipnólogo o por alguien y resignificar esa experiencia hacia una dirección que no es la de la experiencia original. Y eso se llama síndrome de falsa memoria. La hipnosis crea en gran porcentaje mal llevada síndrome de falsa memoria. Hay otro tipo de acercamientos que no son la hipnosis, ¿sí? Que son, digamos, mecanismos de relajación que trabajan sobre, por ejemplo, el sistema, digamos, preliminar o preconsciente, para decirlo en términos analíticos, que quiere decir que esas experiencias están relativamente cerca de la conciencia, ¿sí? Y muchas veces esta cuestión de no recordar no tiene que ver con una tecnología extraterrestre, sino que hay drogas, incluso que se han comprobado, que borran áreas de la memoria. O sea, si nosotros estamos frente a una tecnología que nos dice que los extraterrestres tienen una tecnología tan avanzada que nos borran la memoria, y de golpe nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con drogas químicas, cabe mucha duda ahí. Entonces, ¿cuáles son los cuadros más comunes? Bueno, la mentira. La mentira es una forma, puede estar en formas de carácter psicopático. La psicopatía, lamentablemente, a pesar de ser algo terrible, no es un cuadro, digamos, de trastorno psíquico o no es un cuadro patológico. Es una forma de ser, ¿sí? Lamentablemente, pero es así. Las formas malignas de esquizofrenia, donde tenemos alucinaciones visuales y auditivas, con una situación previa de brotes. O una esquizofrenia totalmente nueva. Ha habido casos de gente que se ha brotado una sola vez en su vida y después el sistema como que se acomodó. Pero hay gente que tiene una carga genética, ¿sí? Muy importante, porque los trastornos de esquizofrenia, en general hay varios tipos, tienen una carga genética importante. Y tienen también una dificultad en procesar los neurotransmisores, donde hay un aumento bastante importante de la dopamina. Igual yo no me quiero meter en ese tema porque es un tema para los psiquiatras y los neurólogos. Que lo conozcan no significa que sea una autoridad en ese tema. Pero bueno, esos son los mecanismos que funcionan. De hecho, para determinar si ese metabolito está activo en el sujeto, se le hace un análisis de orina. Trastornos esquizofreniformes, trastornos límites de personalidad, y trastornos bipolar, ¿sí?
o unipolar, por ejemplo, en el caso de la manía. ¿Sí? La manía no solamente, el tipo maníaco no solamente gasta mucho, ¿sí? Habla muy rápido y hace cagadas, sino que también miente para Claro. sostener todo eso. ¿Sí? Las ludopatías, por ejemplo, tienen un mecanismo muy parecido. Justifican un acto patológico como algo normal. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante que aquellos que tienen, digamos, un buen sistema de investigación en esto, cuenten con un enfoque multidisciplinario, que accedan en su trabajo, porque aparte es una práctica legal, y así estarían protegidos. Segundo, se aseguran de que hacen lo correcto de la manera correcta. Entonces, hay un nólogo y hay un terapeuta que no, digamos, un profesional de la salud que aunque no maneje la hipnosis, sabe cuando se está en presencia de un cuadro clínico y dice, bueno, pará, vamos a contener esto, ¿sí? Claro. Hipnoterapeutas profesionales también hay, y técnicas distintas, ¿sí? Para no llegar a la hipnosis también existen. Pero lo importante creo que es este trabajo en conjunto de las distintas especialidades o las distintas profesiones. Por ejemplo, el hecho que enriquece a la ufología es que los investigadores criteriosos trabajen con antropólogos, trabajen con psicólogos, Claro. trabajen con profesionales de la física, de la química, con profesionales que trabajen toda esta cuestión de la mirada sociológica. Entonces vamos a tener un campo mucho más amplio, donde vamos a poder encontrar similitudes y diferencias que van a servir muchísimo para la investigación. Claro. Las capas investigativas que desarrolló Vale con Davis, ¿no? En algún momento. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Bueno, para mí Vale, el aporte de Vale a este tema es uno de los más importantes, ¿no? Claro, Es mi sí. opinión personal, ¿no? No digo que no haya otros interesantes, pero digamos, el que arrancó con el fuego sagrado de este tema fue Jacques Sí, sí, Vallée, sí. íntimo amigo Sí. de Joseph Allen Hynek, lo han citado también Kenneth Ring en algún momento para charlar con él, estuvo acá en Buenos Aires, yo no tuve la oportunidad porque no me invitaron y no me enteré hasta después de estar con él y hacer algunas preguntas, no le hicieron las preguntas que él hubiera querido. Tampoco sé si él tenía muchas ganas, porque los últimos años él tenía una especie como de enojo muy grande, de hastío muy grande con la comunidad ufológica internacional. Me imagino. Yo voy a estar, creo, lo más probable que esté con Vale en noviembre, el noviembre 12, del 12 al 14. Es probable que tenga un acercamiento con Mandale él. mis más enormes Claro que bendiciones. sí, claro que sí, de todas Ojalá, y maneras. si hay un mail que se pueda escribir en inglés para intercambiar cuestiones que tienen que ver dentro del ámbito de lo que, o sea, yo no me considero ufólogo, digamos, específicamente. Entonces me parece que eso también puede sumar. Vamos a ver si nos Sí, podemos ayudar entre todos, porque claro, realmente claro que sí. De hay, ahí- hay muchas cosas que él investigó muy bien. El caso de Juan, por ejemplo, sí, sí, sí. eh, ni hablar, ¿no es De cierto? ahí te voy a pasar su correo para que lo tengas. Bueno, Sí, sí, sí. bueno. Bueno, y había un detalle, bueno, que quería preguntarte también que me Dale. pareció sumamente importante, ¿no? Y que acá lo tenía anotado, o lo tengo anotado, mejor dicho, que está, ¿por dónde lo tengo? Ah, cuando uno conoce, por ejemplo, a una persona, y esto quiero que lo aclares, yo creo que lo mencionaste hace algún tiempo atrás, cuando uno conoce a una persona que aduce haber tenido algún tipo de experiencia y que de alguna manera expone o tiene la necesidad de manifestarlo a viva voz, ¿no? En la comunidad o en diferentes grupos sociales. Me imagino que te has topado con más de uno de estos casos, ¿no? Sí, Y que a la larga, desde una diferente perspectiva y un enfoque totalmente diferente, te das cuenta que sufre de algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de trastorno que va más allá de lo permitido dentro de lo que es el complejo mundo de la salud mental. ¿Qué, por ejemplo, qué les podrías decir a los amigos que a veces se dejan encandilar por estos mensajes edulcorados que normalmente se dan por parte de estos tipos que no solamente o pueden tener un complejo estado de salud mental deteriorado o en todo caso podrían estar incurriendo ya en lo que es la mentira, ¿no? O crear
una falsa ilusión de algún tipo dentro de algún tipo de escenario, en este caso el tema ufológico. ¿Cómo? Mira, primero lo que les aconsejaría es investigar al sujeto, investigar sus antecedentes, de dónde viene, ¿sí? ¿Quién sostiene lo que él dice? Segundo, ver si en el sujeto hay un ánimo de lucro, porque yo vengo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo una experiencia, ¿sí? Y te cuento acá, y después fuera del programa me dice, ¿cuánto hay para mí? ¿A dónde me vas a llevar? Claro. ¿Sí? O vos mismo me decís, bueno, mira, si vos haces esto y esto, nosotros te vamos a pagar una plata, vas a aparecer en todos lados. Eso ocurre todo el tiempo, y ocurre mucho con muchos periodistas, que aparte lo que quieren justamente es el rating. Y ahora el rating también se mide en cantidad de clics, Claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que ver. Después hay una gran cantidad de casos en el interior del país, que son los más interesantes. A veces uno tiene que hacer algunos kilómetros, yo sé que es dificultad económicamente, en cuestión de tiempo, pero los mejores casos están en lugares donde tienen poca contaminación. Casi no hay ahora con el tema de Internet, pero hay algunos lugares donde la modalidad de estas personas es de tratar de no mencionarlo mucho, primero y principal porque tienen una comunidad que dice, este está chiflado, está loco. Sí. O sea, muy lejos de parecer que la ciudad, digamos, es digamos, el top de la racionalidad, es al revés. Exactamente. Las grandes ciudades lo que marcan es, y sobre todo las clases muy altas, ¿no? Entran con esta cuestión de las... vos fijate que mucha gente famosa o gente de mucha guita consulta con brujas, Son consulta con esotéricos, pues. astrología, son bien esotéricos. ¿Sí? Este, y sin embargo, de golpe te encontrás con gente, no solo de la policía, sino gente muy sencilla, que no te cuentan que le pasó eso, ellos no le dan ninguna significación. De hecho, no es un caso mío, pero yo veo casos, sí, y en este momento estoy investigando algunos casos, por ejemplo, en el sur de Río Negro. Hay que llegar ahí también, ¿viste? Sí, sí, sí. Estamos hablando de gente que tiene una casita y tira criando cabras, ¿sí? Pero ahí no me vengas a hablar de la hipótesis tal o cual otra, nada. Claro. Y no quiero, ¿qué es la televisión? Yo te lo cuento porque alguien me dijo que te lo podía contar y yo quiero compartir Claro. porque tengo esta inquietud, punto. Bárbaro. ¿Querés que lo hagamos público en el sentido de trabajarlo en serio, de que esto se sepa o no? Esa es otra cosa importante que el investigador, a pesar de que sea un sacrificio muy grande, tiene que hacer. Tiene que respetar al testigo y a su decisión. Segundo, esas personas no tienen tanto ánimo de publicidad ni quieren dinero. Claro. Tercero, hay contenidos delirantes en muchas de las manifestaciones de estos casos, contenido delirante que te das cuenta que es de carácter patológico. Por eso yo siempre digo que en una entrevista, no digo que el psicólogo tiene que estar para todo, pero ante la duda, que haya un personal profesional ahí, ¿sí? Que pueda determinar a través de alguna pregunta o algo, y aparte observar cómo el sujeto se expresa. Otra de las cosas, generalmente cuando hay un contenido delirante, hay que ver si ese delirio está bien sistematizado o mal sistematizado. Yo conozco casos de personas que han tenido abusos no sexuales, pero sí físicos de golpes y todo lo demás, que hoy investigan, ¿sí? Y que su aproximación al fenómeno es extremadamente paranoide. O sea, como que el fenómeno es solamente amenazante. Claro. ¿Sí? Y tiene que ver con su historia. Por eso digo que es muy importante eso. También es importante, esto ya es algo que solamente lo puede manejar un psicólogo, un psiquiatra o alguien que esté en un problema de salud. Cuando un sujeto relata cosas y está interferido, se llama cuando está en pleno brote, y el brote tiene contenidos auditivos y contenidos visuales. Lo que produce es este movimiento. Así, constante. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que el sistema nervioso, el sistema neurológico, conecta audición con visión. En ese momento el sujeto está viendo algo que no existe, porque son proyecciones de su propia estructura que está, digamos, fragmentada, por decirlo de alguna manera. Hay toda una explicación neuroquímica y todo, pero se nos caen todos de cabeza acá. La idea es hablar algo mucho más sencillo. Entonces, bueno, primero y principal, ver de dónde viene esa persona. ¿Cuál es su intención oculta, si la hay? Si quiere fama o quiere contar una realidad para compartirla con el mundo, si está, digamos, en su sano juicio
si hay una necesidad económica o si presenta síntomas de trastornos delirantes, o sea, contenidos. También podemos estar en presencia de un trastorno bipolar, podemos estar en presencia de un maníaco, Claro. ¿sí? Que cuenta y te relata una historia. Y tener muy en cuenta la sensibilidad y la simpleza de la gente que vive este tipo de experiencias. Claro. Un ejemplo muy claro, Juan. Sí, bueno, y De Juan, otro, ¿no? sí, hablando de Y Juan, aparte, perdón, y aparte al final, el relato está cargado de una emoción muy especial. claro. No contás esto como si fuera una aventura fantástica, ¿viste? Exactamente, exactamente. Y eso me ha pasado con Juan. Yo con Juan tengo una comunicación muy, muy continua, ¿ya? Bueno, nos hemos hecho grandes amigos virtuales hasta el momento. Y de hecho que él no es el contactado común, ¿no? O sea, está, yo creo que totalmente fuera de contexto de lo que mucha gente conoce, ¿no? Él no quiere hasta ahora, a pesar de que ya asumió ese rol bueno, que conjuntamente el doctor Berlanda, con Alan y el doctor Valé en toda la producción, ¿no? Le hicieron ver ese lado positivo de las cosas Ujú. y bueno, era una cuestión bueno, le tocaba a él por un tema ¿no? De un vínculo ahí, ¿no? De los antepasados y todas estas cosas. Él, y me pasó una anécdota muy significativa, y tú hablaste de estos efectos que se producen y que son posteriores al contacto, ¿no? Y a él le pasa mucho el tema de la precognición. Y ese detalle me sucedió a mí, te lo voy a contar y se lo voy a contar a los amigos. Algunos amigos creo que de Comunidad 28M se los narré, a Rodrigo también lo sabe, de que él, antes de que yo le pidiera algo, me lo entregó. Y después me dijo, ¿sabes qué, Richard? Esto era lo que me ibas a pedir. Y antes de que tú me lo pidieras, yo sabía que me lo ibas a solicitar. Entonces fue una cosa como que dije, oye, no puede estar pasando esto. Y bueno, como que me removió un poco ¿no? El, el suelo, el piso, ¿no? Y después le dije a Juan, oye Juan, ¿y si hacemos unos experimentos? Y Juan me dijo, Richard, prefiero que no, porque lo que me pasa a mí aún me asusta, aún como que tiene miedo de estas situaciones. Sí, Entonces, de hecho, cuando él la revivo, fíjate que hay una especie como de llanto que implica un poco de miedo y un claro, poco también lo que, igual, vos sabés que yo tengo un amigo en común que yo he tenido así contacto por WhatsApp, por correo, o por ambos, una persona muy cálida, muy abierta, la verdad que atiende bien a todo el mundo, sí, 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 sobre todo si bueno, sos respetuoso y aparte no lo abrumas mucho. Y a mí me invitó alguien que es amigo en común para ir a visitarlo, y la idea era ir a visitarlo y hablar de la dimensión humana de él, no hablar de la claro, experiencia. Porque él parecería por lo que él cuenta y por cómo se expresa a través de su cuerpo, que no solo lo asusta la experiencia, sino que la significación es algo tan grande, que él siente como que es mucho para él. ¿Me entendés? Pero lo importante que se hizo ahí fue una aproximación que estuvo muy bien Stivelman, Stivelman, estuvo bien los profesores, Ballet estuvo bien Berlanda, que es ayudar a que él pueda resignificar la experiencia. Igual, porque, claro, hay efectos positivos de la experiencia, pero sobre todo lo que hay que hacer ahí, que se hizo muy bien ahí, pero en otros casos no se hace tanto, es inducir una resignificación un poco almidonada o artificial, sino hay que encontrar realmente que la experiencia tiene una significación y ayudar a que el sujeto, digamos, la logre, digamos, discernir, apoyarlo en eso, pero no introducirlo como, mira, esto se lee así. claro, ¿Está? Porque me parece que esa experiencia está diseñada para que el sujeto responda hacia ella desde lo más íntimo de su ser, no desde claro, la visión de un otro, ¿me claro, es entendés? muy Y personal. eso es lo maravilloso que tiene este tipo de experiencias, que tienen cierto nivel de extrañeza,
pero no tienen un nivel de extrañeza en el cual se puede hablar de extraterrestres o de naves. Claro. Que no digo que, a ver, la vida extraterrestre para mí es un hecho, pero es un hecho que no necesariamente implique la existencia de naves extraterrestres acá en la Tierra. Claro. Estamos hablando de una inteligencia y una energía que plasma, digamos, en el radar su impronta, que quema el suelo, que aparece frente a las UAPs, perdón, frente a las cámaras de gimbal, por ejemplo, de lo que hemos visto en la Fuerza Aérea. Claro. También hemos visto, por ejemplo, filmaciones de altísima calidad y algo que es un poco difícil de entender, que es filmaciones que son de muy baja calidad. También es muy difícil entender, por ejemplo, cómo la Fuerza Aérea le manda a través de su secretaria, la señorita Go, me parece que es, Susan Go, a John Greenwald. a John Greenwald, pero también le mandan acá a Argentina, Alianza, una foto supuestamente que, me parece que eso vino con pica, a ver que son tan serios como dicen que son, que le dijeron que aparentemente era una nave triangular, donde vemos las luces de posición de un avión, donde vemos que la imagen está fuera de foco. Sí. Vos, y te invito a vos y a todos los que están escuchando, que saquen la luz de un avión, ¿sí? Y claro, pongan la cámara fuera de foco, desenfocada, y les va a dar una forma triangular. Claro. Ahora, ¿existen los triángulos? Sí, pero es mucho más probable que sean, de hecho hemos visto fotos en portaaviones de Estados Unidos de aviones triangulares. Después quedará un porcentaje ahí indeterminado, pero decir que todos los ovnis triangulares, todos los triangulares son ovnis, no, eso hay es un gran paso, ¿no es cierto? Sí, bueno, y yo de alguna manera siempre menciono este tema, ¿no? Que a mí me parece significativo, que todo lo desconocido, o sea, todo lo que no podemos contrastar con nuestras referencias que tenemos, o sea, y lo vemos volando de una manera extraña, de repente sin sonido, sin un sonido particular de avión y todo eso, podemos confundirlo con un ovni. En realidad, las tecnologías ahora son tan grandes, y aquí en los Estados Unidos yo... Bueno, cuento esta anécdota y me parece significativa. ¿Por qué? Porque si a una persona que no tiene de repente la capacidad de saber de qué se pudo tratar un objeto gigante que vi yo en el cielo, un cielo nocturno, aquí en Miami, cuando no llueve es totalmente despejado, ves las estrellas y todo eso. Yo venía manejando y veo un bombardero, estos triangulares que son gigantes, los B2, creo que ahora salió el B21, ya creo que es el nuevo, no sé si era el nuevo o el antiguo, pero esta cosa no sonaba porque bajé la ventanilla del carro, del vidrio del carro, ¿no? Para escucharlo, lo vi, era una cosa gigante, tenía sus luces de posicionamiento porque, bueno, efectivamente era un avión, pero cualquier persona que ve esto dice, no, esto es un ovni, es algo gigante, no puede ser, ¿no? Entonces, y lo vi a muy baja altura. Entonces, estos detalles son significativos porque como que nos dicen que el fenómeno podría clasificarse, y lo digo de una manera muy personal, en el elemento tecnológico, ¿no? Que a veces vemos y que no podemos contrastar, no tenemos alguna respuesta ¿no? Referencial para poder identificarlo. O está el otro aspecto, ¿no? Del fenómeno que ya vendría a ser algo más ligado con lo parafísico, ¿no? Algún evento puntual, una luz, una manifestación energética o algo de esto, que ese yo creo que sería más bien ¿no? el componente más extraño del fenómeno. Tal cual, ¿no? coincido plenamente. ¿No? Sí, entonces ese detalle yo siempre trato de mencionarlo porque últimamente podemos ver y tenemos la intoxicación de la tecnología, ¿no? Últimamente podemos ver de todo volando. Entonces, a los amigos siempre mencionarles este detalle, ¿no? Que antes bueno, si van a grabar, grábenlo y traten de abordar un poquito lo que es el desarrollo tecnológico, lo que es los avances, por ejemplo, las configuraciones de los nuevos drones también nos hacen más difíciles los trabajos, ¿no? Ahora vemos unas cosas increíbles que antes no se veían. Y muy caras, incluso lo que sí, para comprarlo y tenerlo para poder hacer investigación, carísimo si es bueno. Sí, Ahora, súper caro. Súper caro
Y están por estar bien los drones militares después que tienen Sí, otras. bueno, los drones militares son, esos son a los que me refiero de configuración extraña, ¿no? Porque ahora hay de todo, hay un complejo escenario de espionaje asimétrico que utiliza este Y de tipo guerra de electrónica y asimétrica, guerra así donde, electrónica, sí, 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 donde el caza, si bien todavía va a seguir siendo usado, no va a ser usado de la misma manera. Sí, claro, hay una cantidad de elementos que uno lo sabe no porque es su métier. claro, O sea, si yo voy a hablar de esto, invito a alguien, pero me meto porque me gusta. claro, Yo creo que a los investigadores, y tiene que haber investigadores, lo único que se les pide es que se eduquen, que sean criteriosos, porque aparte de educarse es divertido también. claro, ¿Sí? Considerar otras posibilidades, digamos, este elemento que vos mencionás de extrañeza es un 2% de todo lo que encontramos. Por lo que encontramos son justamente, aviones, Venus, confusiones con fenómenos atmosféricos, hay algo que tiene que ver con las placas tectónicas, con luces claro, formadas por el gas radón, no las luces inteligentes que tienen otro tipo de comportamiento, que a veces exactamente, también las quieren meter en esa bolsa. No hay que apurarse en meter en ninguna bolsa nada, hay que investigar. Y cuando vos tenés una filmación y no sabés, porque, a ver, no es un pecado, ¿sí? Vos sos un tipo que sos, por ejemplo, un antropólogo y filmás algo, no tenés que saber de tecnología, pero sí claro, hay gente a la cual vos podés consultar que te pueden decir, mirá, esto que filmaste es tal cosa, está mal filmado, hay un problema de foco, o no, está bien filmado, es raro. claro, Entonces, siempre es importante contar con alguien dentro de la comunidad que también tenga esta mirada objetiva en cómo se analizan las imágenes. Yo tengo un claro, amigo con el cual en muchas cosas de su aproximación no coincido, y sin embargo coincido mucho en que primero tiene un gran criterio en lo que es análisis de imágenes. Él trabaja aparte en una clínica, en una máquina de tomografía computada y análisis de imagen. Pero aparte ya previamente, él había sido fotógrafo, había estudiado fotografía, había estudiado procesamiento de imágenes. Otra de las cosas muy importantes, imágenes que aparecen, y esto está YouTube lleno, ¿m? De imágenes procesadas por Vegas claro, Pro, por otros sistemas. Una cosa es que vos, por ejemplo, utilices el Vegas Pro para hacer una, digamos, una significación de una experiencia para que la gente le quede claro. Y otra cosa claro, es que dibujes algo que no existe con estos sistemas. Y eso es claro. extremadamente bueno. Y Rodrigo creo que lo mencionó, esta necesidad de, ¿no? de exponerse mediáticamente, ¿no? De lograr un estatus, ¿no? Dentro de una comunidad. Eso es una característica que también podés analizar. Vos, Richard, perdón, has comentado esto. ¿Cuál es una de las características? ¿Cuál es esta característica de esa sed de protagonismo? Sí, de Hay que todas dudar. maneras. Sí, hay que dudarlo. De hecho que sí. Bueno, Gustavo, no quiero quitarte más tiempo. Yo sé que seguramente vas a tener nuevas ocupaciones después de esta charla. Y bueno, invitarte para un futuro próximo a otra conversación. De hecho, que ha sido algo genial. Hemos estado abordando diferentes tópicos de manera brillante. Y bueno, desde ahora te voy a extender una invitación. Nosotros en Perú tenemos la Asociación Peruana de Ufología, ¿no? Es un grupo de amigos que, bueno, tenemos ya tiempo reunidos y que hacemos una vez al año un congreso, ¿no? Y bueno, te voy a invitar para que expongas algún tema ahí en la... Para mí va a ser un placer. Y Sí, aparte tengo una cita y una deuda pendiente con mis hermanos peruanos, que tenemos mucha relación en Argentina, salvando algunos políticos que han hecho cagadas, perdón la expresión, pero bueno, hago bien tradicional el discurso. Tienen lugares increíbles que quiero visitar, y que quiero visitar por fuera del ámbito digamos, de significar eso como tecnología extraterrestre, sino que tiene claro, una cultura maravillosa, tiene lugares maravillosos, y aparte para mí va a ser un placer poder estar en ese lugar, poder aportar algo, porque la investigación en Perú está creciendo y hay muy buenos exponentes, no solamente en el tema de la ufología, en el tema digamos, del manejo de profesionales de la Fuerza Aérea, el manejo de las ciencias. Es un grupo, es una nacionalidad, es un grupo de gente que constantemente se está perfeccionando y vemos encontrando
y como pasaba con los argentinos y sigue pasando, encontramos peruanos en todos lados, en todos los ámbitos, Sí. en los ámbitos científicos, y que tiene una sed de saber y de saber con criterio, que hay que realmente, hay que decirlo, ¿no? Y aparte hay que colaborar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que yo puedo humildemente aportarle a ustedes va a ser mucho menos de lo que voy a recibir seguramente. Así que estoy a disposición tanto tuya como de toda la gente amiga de Perú que tengo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, amigos, entonces con esto ha sido todo por hoy. Esta entrevista seguramente se va a pasar en diferido y ya, bueno, la van a ver, seguramente nos van a acompañar. Yo voy a estar indicándole a Gustavo el día de la transmisión para que nos acompañe en el chat, ¿no? Y de repente por ahí interactuar con los amigos que van a estar ahí con nosotros. Quiero pasar esta entrevista en un horario ¿no? estelar para que la gente, bueno, reciba toda la información que sea divulgado y que se ha proporcionado, bueno, en esta charla, ¿no? Y agradecerte nuevamente, Gustavo, de verdad que ha sido una súper explicación, una conversación variada y de verdad que lo máximo, ¿ah? Ya nos estaremos viendo. Un abrazo muy grande, Sí, un Richard, y abrazo también.